Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Este día vamos a compartir sobre la Santísima Trinidad. ¿Ok? Es una fiesta grande en nuestra iglesia y antes de entrar en detalle y meditación del tema, podemos decir que la Santísima Trinidad es un misterio. Y entonces vamos a ver qué es un misterio. Misterio, de acuerdo a la definición, es un hecho o cosa cuya naturaleza, causa, origen o razón de ser no tiene explicación o no se puede entender. Los científicos tratan siempre de desvelar los misterios de la naturaleza. La Santísima Trinidad es un misterio, así como la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, como la ascensión al cielo, su resurrección, cuando nuestro Señor camina sobre el agua, cuando el Señor entra al aposento alto con las puertas cerradas, su nacimiento, la Santa Eucaristía, donde Él dijo, este es mi cuerpo, refiriéndose al pan que acababa de consagrar. Toda la Biblia sabemos que es un misterio y está llena de misterios, pero no estamos hablando de misterios como que se extravió una persona, hoy la vimos y ya mañana no se encuentra y estamos tratando de resolver, de investigar a dónde está esa persona y qué fue lo que pasó con ella. No ese tipo de misterios. De lo que estamos hablando nosotros son los misterios que hay que ver con los ojos de la fe. Y no digo entendidos, sino con la fe, porque nuestra mente es muy limitada. Entonces, los misterios de la fe, llega un momento en que si uno no se rinde y deja que el Espíritu Santo nos lleve hasta un estado de comprensión que satisfaga nuestra curiosidad, y aunque uno no queda 100% satisfecho, humanamente hablando, el ser la persona espiritual nuestra, ¿no? Porque nosotros tenemos una persona de fe, la cual nosotros nacemos de nuevo en el bautismo. Y todos somos personas espirituales de una forma u otra. En algo tenemos que creer. En algo, en alguien, en alguna cosa tenemos que creer. Tenemos una espiritualidad. Pero nosotros tenemos la espiritualidad de fe, la espiritualidad, la semilla que Dios nos dio. Esa vida eterna que Dios nos dio, ese deseo por conocer al Creador, por regresar a Él. Entonces, esa persona, estoy hablando de persona porque la Santísima Trinidad son tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios. Y de eso es lo que vamos a compartir. Vamos a tratar, no vamos a tratar de resolver el misterio, porque no es un misterio para resolver, nada más de comprender lo que la Iglesia nos enseña. Vamos a leer un poco las Escrituras, vamos a reconocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de acuerdo a las Escrituras. Vamos a ir compartiendo. Entonces, el ser espiritual, si se satisface y cree, aunque no esté todo claro, en otra ocasión el Señor nos pondrá otro tipo de fuentes que ayudará a aclarar un poco más ese misterio de fe del cual estamos cuestionando o queremos conocer más. El Señor mismo nos va a revelar después a través de una lectura, a través de un libro, de un predicador, o en nuestra mente, meditando, nos va a llevar un poquito más allá a comprender, a saborear mejor ese misterio, ¿no? Ese misterio de fe de la Iglesia. Pero eso es día
a día. Eso se llama caminar en fe. Todos los días yo dejo que el Señor me revele a mí lo que ya está revelado en la Biblia. No me va a revelar otras cosas. Hay personas que pasan buscando revelaciones. Ya las revelaciones se terminaron con los últimos apóstoles. Ya no hay más revelación sobre la salvación. El Señor nos hace ver cosas a nosotros dentro de su palabra, de su verdad, de la Biblia. Dentro de ese contexto, nosotros podemos, el Señor se nos revela en la noche, tal vez dice uno en un sueño, el Señor nos quiso hablar o nos dio a conocer algo. Misterios también, ¿no? Cómo uno puede experimentar esa experiencia de Dios sin verlo sin verlo, nosotros sin verlo como persona, ¿no? Creer, ¿no? Entonces, eso es caminar en fe. La iglesia que es sabia nos explica sobre todo lo que implica el conocimiento de la verdad, aplicada a la vida diaria y a la vida espiritual de uno. El catecismo de la iglesia es una de las mejores fuentes que hay con la Biblia. El catecismo de la iglesia sin la Biblia no puede ir. ¿Por qué? Porque en el catecismo se enseña la fe que nosotros profesamos, especialmente nosotros los católicos. Ahí está. La referencia del catecismo siempre se va a la Biblia y también a la historia, a los escritos de algunos de los doctores de la iglesia, de papas, de doctores, de escritores desde el primer siglo, 2, 3 de la historia, ¿no? Entonces, la fuente del catecismo y la Biblia. Pero ahora nosotros, para poder investigar sobre cualquier misterio de fe, podemos ir a las redes sociales, especialmente lo que se llama Google. En Google, nosotros podemos poner cualquier tema, podemos poner el Espíritu Santo. Si ponemos el Espíritu Santo, vamos a encontrar opiniones y estudios de miles de personas de diferentes iglesias, personas hasta que no creen en Dios, hablan del Espíritu Santo, y eso nos puede confundir, o de la Santísima Trinidad. Entonces nosotros, porque tenemos una fe, tenemos una iglesia a la cual somos parte y pertenecemos y amamos, queremos escuchar qué el Espíritu Santo ha enseñado a la iglesia. Entonces nosotros ponemos la Santísima Trinidad, Iglesia Católica, y nos van a salir ahí la mayor parte de fuentes fidedignas de la iglesia que nos van a enseñar sobre la Santísima Trinidad o sobre cualquier otro misterio de la fe con base. Entonces, para nosotros los católicos y los de otras religiones, pues ellos buscan de acuerdo a su doctrina, pero nuestra doctrina nosotros la basamos en eso. Entonces podemos, nosotros en cualquier momento de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, del fin del mundo, de la humanidad, de las mujeres, de los hombres, de los niños, de la fe, del estudio, de la vida social, de todo, y siempre le adherimos la fe católica, que tenga que ver con la iglesia, que enseña la iglesia. Y no estoy tratando de reducir la información, porque es bueno también uno ver opiniones de otras personas, pero primero uno tiene que estar consciente de que los misterios de fe, escuchados y entendidos y explicados desde tu doctrina y de tu fe. ¿Ok? Entonces, los misterios siguen siendo misterios, no los vamos a resolver y los veremos claros cuando estemos frente a frente y cara a cara con el Señor. Y sabremos si nuestras creencias, así como nos las enseñan nuestros líderes y como nosotros las percibimos, tendrán relevancia para nuestra salvación o estemos 100% correctos o 50% correctos o estemos engañados. Vemos entonces que en el día que nos encontremos, en ese día, cuando tengamos que dar testimonio en frente del Señor, ahí vamos a darnos cuenta si en realidad, como nosotros hablamos de la Santísima Trinidad, lo que creemos, del nacimiento de Jesús, de la virginidad, de María, todas esas cosas, vamos a ver ahí. Pero en este momento, ahora, tenemos que aferrarnos en fe lo que Dios ha revelado a su iglesia. ¿Okay? Entonces el Señor tendrá cuenta, Él tomará en cuenta
con cuánta humildad nosotros estudiamos y recibimos esta información. Con qué humildad la aceptamos, creemos en las enseñanzas que la iglesia nos enseña a través de la Biblia, del catecismo y todos los recursos que la iglesia tiene, porque la iglesia a través de los años ha habido muchos testigos, mártires que han escrito, doctoras de la iglesia que han escrito de su vida personal, cómo ellas entendieron estos misterios de fe. Entonces nosotros podemos estudiarlos, la vida de los santos llamamos nosotros. Tenemos los misterios del Santo Rosario. Nuestra Iglesia Católica meditamos en los misterios del Santo Rosario, bíblicamente hablando, ¿no? Rezamos, primero se lee una parte del Evangelio, puede ser, por ejemplo, meditamos en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la encarnación, y meditamos en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, en su muerte, meditamos, ¿no? Leemos ese capítulo o ese versículo y lo quedamos meditando un ratito y de ahí oramos o rezamos, ¿no? Son misterios, pero se llaman los misterios del Santo Rosario, ¿no? Cuando meditamos estos misterios, el misterio de la concepción, cuando el Señor fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Si nosotros pensamos humanamente hablando y comparamos cómo nuestro Señor Jesucristo fue concebido en el vientre de María y cómo una persona humana es concebida en el vientre de su madre, definitivamente es una comparación que nos vamos a quedar un poco o nos vamos a confundir y le vamos a querer llegar a entender cómo Dios puede o un niño puede ser engendrado sin la acción de un hombre. Entonces, ese misterio dice, wow, pero ¿cómo me quedo? Necesito creer más. Y busca y busca y busca uno y entonces se vuelve loco y el Señor le dice, cálmate. Porque es que Dios es muy profundo, Dios es inmensidad. Y Él nos pone las cosas claras, pero no tan claras para que no nos confundamos, sino no tan claras para que creamos en Él. Entonces no podemos comparar dos cosas porque la concepción del niño Jesús fue divino por la obra del Espíritu Santo. Eso es una acción de Dios. Y si meditamos en su nacimiento y queremos comparar el nacimiento de un bebé, naturalmente de un bebé, de un ser humano, con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que se encarnó en su mamá María, donde ella fue la que le dio a ella su cuerpo natural, su persona, de ella lo agarró. Entonces, si nosotros vemos y decimos, pero según la fe, el misterio de la fe del nacimiento de Jesús sobre que María fue virgen antes, durante y después del parto, como decía la iglesia, pero si veo yo el nacimiento de un niño sin ser muy gráfico, entonces María no es virgen. Y entonces hay personas que entran en inventar y en querer entrar más allá en ese misterio de Dios, ¿no? Entonces de que María tuvo más hijos, o de que María, hasta uno dice que María anduvo con otros hombres, que su esposo se le murió temprano y que tuvo hijos de otros hombres. Hay cosas que no hay necesidad. Si uno es humilde y uno nada más quiere quedarse, dice, está bien. El Señor, así como el Espíritu Santo actuó en la concepción de Jesús, el mismo Espíritu Santo actuó en el nacimiento de Jesús. Y María, el Señor la bendijo, el Señor la llenó de su gracia, de toda su gracia, la preparó. Más bien el nacimiento de Jesús, en vez de causarle algún inconveniente a la Virgen, al contrario, la fortaleció en su amor, la hizo su cuna, no podemos explicar qué es lo que Dios hizo con su hija María, si a profundidad, si él le dio toda su gracia, la preparó específicamente para él. Entonces digo, ok, está bien, me quedo con eso. Entonces
el Espíritu Santo viene y nos da ese sentimiento y nos dice, tranquilo, ella es la madre de Jesús. Y como sabemos que Jesús es Dios, entonces viene el misterio de que María es madre de Dios. Y entonces algunos decimos, pero ¿cómo puede ser la madre de Dios si Dios siempre ha existido y María fue creada? Pero la iglesia nos dice que María fue la madre del Creador. María es la madre del Hijo que el Padre entregó a la humanidad como un bebé. Y valga la redundancia que ese niño es Dios. Por eso María es la madre de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. La madre de Dios. Eso, ahí nos quedamos. Y eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice cuando fue de su prima Isabel, María, ¿cómo puedo yo, qué merezco yo para ver a la madre de mi Señor? Que la madre de mi Señor venga a mí. Cuando se hablaba de mi Señor, es la madre de Dios. Señor en ese tiempo, con ese grande, es Dios, la madre de mi Señor. En el Antiguo Testamento nos presenta solamente al Dios. Cuando se hablaba de Dios, se hablaba de Padre. Cuando uno dice Dios, habla del Padre, ¿no? Éxodo 25. No te postrarás ante ellas, los ídolos y las imágenes, ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo, Yahvé, dice, Dios, un solo Dios, no hay otro Dios. Dios no quiere que nos hagamos nada que coja su lugar, porque Él no quiere otros dioses en nuestras vidas, sea dioses hechos a mano, dioses estoy hablando, dioses hechos a mano, o sea dioses como por ejemplo el dinero, querer trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y olvidarse de la familia, olvidarse de la iglesia, olvidarse y solo preocuparse por hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero para asegurar su vida. Eso es un Dios, eso es un ídolo. Entonces Dios dice, yo no quiero que tú tengas otros ídolos que tú quieras que te provean. Yo quiero que tú me tengas a mí como tu único Dios. Vemos un Dios, un Padre, el que nos creó. Y yo quiero ser el que te provee a ti. ¿Tú crees en eso? Es un misterio. ¿Cómo Dios va a proveer un Dios que yo no veo? Él lo dice, hay que creerlo. Entonces, Jesús nos manda a amar a ese Dios, a ese Padre del Antiguo Testamento. Y le preguntaron a él, maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. A ese Dios que el Señor conocía, a ese Padre que Él nos enseñaba y que nos reveló, que nos enseñó a amar y a querer con mucha ternura, al cual él obedece y obedecía. Todo lo que él hacía, lo hacía en nombre de su Padre. Todos cuando él hacía un milagro, todo eso era porque el Padre se lo permitía. Todos los que lo siguieron es porque el Padre se los daba. Todos nosotros que seguimos al Señor Jesucristo es porque el Señor nos lo ha entregado al Señor Jesucristo. El Padre ha dicho, ok, quiero que ustedes pertenezcan, sean parte del misterio, de la revelación, de la salvación que yo he enviado a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces a este Padre hay que amarlo con toda nuestra fuerza, dicen, con nuestro corazón y con todo nuestro ser. A este Padre. Entonces entendemos ya que tenemos un Padre, ya es uno de tres. Nuestro Señor Jesucristo ya sabemos que nació como bebé y que estuvo 33 años con nosotros. Entonces sabemos ya la historia. En el Génesis, entonces, ya en el Antiguo Testamento había señales de un Dios trino o de tres personas divinas, un solo Dios. Génesis 1, 26, 27. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra. Hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra. Él dice a nuestra imagen, a nuestra imagen. Algunos dirán, pero es que en este misterio de nuestra imagen pudo haber habido ángeles ahí rodeando.
Pero el Señor no dijo eso, porque Él dijo nuestra. Entonces más adelante dice, en el 27 dice, creó pues Dios al ser humano a imagen suya. Hace un ratito había dicho nuestra imagen, a imagen suya. No dijo a imagen mía y de los ángeles que están al lado, no, a imagen suya. Quiere decir, cuando Él dice suya, y antes dijo a nuestra imagen, y la palabra dice a su imagen suya, a imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó. Entonces vemos aquí que ya tenemos un Dios que existió desde el principio, donde ya tenemos señales en el Génesis de que había más de una persona divina en ese creamos. ¿Ok? Después entendemos que el Señor nos va a mandar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es otra persona. ¿Por qué decimos que son personas? Ahora, una persona no necesariamente tiene que tener un cuerpo como usted y yo para ser persona. Una persona que piensa, una persona que es libre para amar, una persona que puede tomar decisiones, una persona que tiene conciencia. Entonces, se considera al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como personas divinas, diferentes de nosotros. Tres divinas personas. Hay personas que dicen que cuando Dios estaba primero, gente que predica eso, que Dios estaba primero, cuando Dios se encarnó en la Virgen María, ya no era Padre, sino que se hizo Hijo. Y cuando Él asciende al cielo y envía al Espíritu Santo, ya no es Padre ni Hijo, sino que ahora es Espíritu Santo. Entonces no son tres, sino que un solo Dios, pero una sola divinidad, no hay tres. Uno coge el lugar de otro. No tiene sentido, ¿no? Pero nosotros creemos tres, uno, dos, tres, así como hay tres personas humanas juntas, así hay tres personas divididas juntas, y lo vamos a ver ahora. El Espíritu Santo dijo, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo he dicho. Vemos entonces que es una persona que piensa, es un ser que piensa, que enseña, comparado con un ser humano, enseña, piensa, ayuda, protege. Es una persona. Vamos a entenderlo de esa manera, pues es persona. Jesús, vemos aquí que es como el Padre, es uno con el Padre, es lo que se llama unidad, ¿no? Uno como el Padre. En Juan 14:9 le dice Jesús a Felipe, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstrame al Padre? Vemos aquí entonces que cuando la relación entre el Padre y el Hijo, entre Jesús y el Padre, era tan parecida. Por eso decimos que el Hijo se parece tanto al Padre, porque la revelación de Jesús, en la forma como lo conocimos y lo conocieron los discípulos y los apóstoles, y nosotros lo hemos visto, es la imagen del Padre. Entonces, ellos conocían que había un Padre antes de Jesús, y todo lo que hacía Jesús no era menos de lo que el Padre venía haciendo, liberando al pueblo. Jesús viene a liberarnos a nosotros de la esclavitud. El Padre siempre ha liberado a su pueblo de la esclavitud, del pecado. Ahora el Señor nos viene a sanar, a alimentar, a proveer con todo. Entonces, es como que si el Padre lo estuviera haciendo. En la vida humana podemos hacer la comparación. En una ocasión yo me recuerdo, estaba conversando con una persona, estábamos hablando de algunos de nuestros hijos y me dice, le estaba pidiendo una referencia y le digo yo, ok, yo te voy a presentar a mi hijo. Me dice, no tenés que presentármelo. Si yo te miro a ti, yo miro a tu hijo. Me dijo él así, ¿no? Digo yo, no sé qué fue lo que él me quiso decir. Digo, en ese momento, ahora me doy cuenta que para él, verme a mí, la persona quien soy yo para él, es un amigo mío, dice, wow, si yo veo como tú eres, tu hijo tiene que ser igual a ti, no hay problema, yo te puedo hacer la recomendación. Eso me lo hizo un amigo, me dijo un amigo, ¿no? Entonces podemos ver entonces que somos dos personas distintas entre mi hijo y yo. Entonces ocupamos diferentes lugares y espacios. Lo mismo es Dios, aunque son espíritus. Siempre ese misterio de si ocupan espacio o lugares, en Dios no hay espacio ni tiempo, pero es un misterio. A veces lo vemos como que fueran, la imagen que tenemos de padre es un anciano, como dicen en la Biblia, en algún lugar, un anciano
en Apocalipsis. Y de nuestro Señor Jesucristo, la imagen que tenemos, porque muchos lo vieron y dan testimonio. Y del Espíritu Santo, la imagen que tenemos es porque viene en forma de paloma y también en forma de llamas de fuego, de lenguas de fuego, ¿no? Entonces vemos en la ascensión, ¿qué vemos en la ascensión? Que el Señor ya en el cielo se sienta a la derecha del Padre. Sentarse a la derecha, sentarse, dos seres diferentes, no se fue dentro del Padre. Eso no lo entendemos de esa manera. Hay muchas formas de entenderlo, pero si no nos vamos a volver locos tratando de decir, estaba al lado, estaba, o al lado quiere decir esto, lo otro. Los estudiados, los teólogos dicen, pues que el amor del Padre, la presencia de Jesús es a su derecha de su Padre. Cuando estemos enfrente de ellos vamos a darnos cuenta cómo era la cuestión. Dice, con esto el Señor Jesús, después de hablarle, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios, a la diestra del Padre. En el Evangelio dice, tanto amó Dios, en el Evangelio de San Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios entonces entrega a su Hijo único, ya está el Padre y el Hijo. Ya tenemos dos personas. Entonces, llegando ya al final, en nuestra iglesia, cuando nosotros llegamos, nuestra iglesia católica, nos reciben en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros nos persignamos, hacemos la señal de la cruz. ¿Cómo hacían los discípulos? 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Ese era el saludo que se hacían los santos en ese tiempo. En nuestra iglesia hacemos lo mismo. Nos despiden que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y nos signamos con la señal de la cruz. Algunos dicen el misterio de la cruz, pero es que la cruz fue una herramienta para matar al Señor. No podemos darle tanta gloria. La palabra nos dice, ¿no? Por la cruz de Cristo, nuestro Señor murió y en esa cruz. El Señor glorificó también esa cruz. Yo imagino que si esa cruz pudiera sentir o hablar y hubiera sentido esos clavos penetrando en el Señor y penetrando en ella, esa cruz hubiera hablado. Vemos que toda la naturaleza, dice el Salmo, alabe al Señor, debajo de la tierra, los peces del mar, las montañas del cielo, glorifiquen y alaben al Señor. Todo. Misterio, ¿no? Cómo los árboles pueden glorificar al Señor, cómo las bestias pueden glorificar al Señor. Todos los humanos glorifiquen al Señor, bendigan al Señor. Todo es un misterio. ¿Y qué dijo al final el Señor? El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, refiriéndose a los esposos al matrimonio. Vemos aquí la unidad del matrimonio, se unen, dice la palabra, ya no son dos, sino que son uno. ¿Cómo es ese misterio del matrimonio? Dos personas de uno siendo dos diferentes. 1 más 1 es 1. La matemática no es correcta. Pero cuando nosotros salimos del altar casados, ya no son 1 más 1, 1, son 1 más 1 más 1, 1, son 3. Dios, el esposo y la esposa, y siempre son uno. Es un misterio. No lo podemos entender, pero Dios nos da ese sentimiento con su espíritu a que seamos humildes. Dejemos que la iglesia nos lleve por el camino de la salvación, porque somos iglesia. Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Señor Jesucristo, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Envía tu Espíritu, Santísima Trinidad, Dios Todopoderoso. Bendícenos a cada uno de nosotros que estamos aquí y los que están viendo en este programa. Que el Señor los bendiga y que los guarde para siempre. Amén.